Pues muy buenos días, hermanos. Y esta mañana quiero compartir con vosotros en el libro de Juan. Vamos a seguir meditando en este capítulo 15 del libro de Juan. Y precisamente el pasaje que hoy corresponde precisamente habla acerca de que el mundo os odiará, dijo Jesús, y seréis perseguidos. Esto es una realidad que está ahí y que el Señor Jesucristo ya anunció y ya nos comunicó. Gracias a un ministerio como Puertas Abiertas, recibimos información de manera continua, de manera prácticamente diaria, a través de este boletín de oración donde tenemos un tema de oración cada día. Recibimos muchos testimonios de hermanos que están sufriendo y vemos en todos estos casos que están sufriendo el odio, ¿no? El odio de sus compatriotas, de sus vecinos o familiares a causa de su fe en Cristo. Y como habéis podido ver, y esta hermana que hemos escuchado el testimonio hace unos minutos, contaba, muchos de ellos quedan en situación realmente, quedan traumatizados por estas experiencias tan negativas, ¿no?, que ellos sufren, pérdidas muchas veces de seres queridos, de familiares, ¿verdad?, pérdidas de sus viviendas, de sus formas de vida. E incluso no es extraño, ¿no?, que en medio de este caldo de cultivo algunos hermanos también alberguen deseos de resentimiento. Se forma resentimiento y algunas veces hasta deseos de venganza. Vimos también un testimonio hace unas semanas de un hermano que tuvo que ser ayudado también para que ese resentimiento que había en él pudiera ser eliminado. Y la verdad es que estos hermanos necesitan de nuestro cuidado, necesitan del cuidado de aquellos otros que estamos en otros países del mundo donde no existe esa persecución extrema, porque, como veremos ahora, la persecución es algo que no nos es tampoco ajeno, o tampoco debería sernos ajenos a nosotros, aunque estemos en esta parte del mundo que es el mundo libre. Así que, hermanos, nosotros somos parte de la respuesta de Dios para bendecir, para ayudar a estos hermanos nuestros que están sufriendo. Con nuestras oraciones, con nuestros donativos, podemos hacer que otras personas, nosotros no podemos ir a Nigeria, no podemos ir al África subsahariana o incluso países donde ni se puede entrar, como Corea del Norte, pero hay otros que sí van. Hay otros que sí pueden ir y van hasta allí. Así que nosotros somos parte de esa respuesta de Dios. Nos hemos comprometido para bendecir a estos hermanos. Pero, como os decía, hermanos, no podemos perder de vista de que el odio y la persecución a los cristianos es algo que podemos sufrir cualquiera de nosotros, y de hecho sufriremos. Seguir a Cristo, sin ninguna duda, va a suponer pagar el precio de la hostilidad hacia nuestras personas si verdaderamente somos sus discípulos, porque Jesús dice que el mundo nos odia. Versículo 18 de Juan capítulo 15 dice: si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no pertenecéis al mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Recordad lo que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han obedecido a mi palabra, también obedecerán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiese venido y les hubiera hablado, tendrían excusa para su pecado, pero ahora no la tienen.
El que me odia a mí también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, mas ahora las han visto y me han odiado a mí y a mi Padre. Pero esto es así, para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me odiaron. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad procedente del Padre, dará testimonio acerca de mí, y vosotros también daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. La persecución, hermanos, no es nada nuevo. Y Jesús, hablando con sus discípulos en este momento, les advierte de que Él mismo ya la ha sufrido. Estamos en el contexto de esos últimos momentos de Jesús antes de ir a la cruz, compartiendo aquella última cena donde Jesús les anunció que marchaba al Padre, pero que sería entregado, y después por uno de ellos, fijaos, ¿no? Hasta dónde llegaba la cosa. Y el Señor, pues, en medio de una gran tristeza del grupo de aquellos hombres que estaban con Jesús, el grupo apostólico, pues Jesús tiene que consolarles, ¿no? Y lo hace con grandísimas y preciosas promesas, ¿no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice Jesús, ¿verdad? Les garantiza de que van a poder continuar la obra de instauración del reino, que ya habían comenzado con Él, pero que van a continuar, porque el Espíritu Santo viene. Él se marcha, pero el Espíritu Santo viene y ellos recibirán poder para seguir adelante con aquella obra. Jesús les promete que va a estar con ellos, que su presencia va a ser constante con ellos. Les promete de que si están unidos a Él, van a llevar fruto. Hay grandes y preciosas promesas, pero cuando el Señor termina ya con todas estas promesas, les advierte: yo os envío al mundo, pero no podéis desconocer la realidad de lo que os vais a encontrar, y es que el mundo os va a odiar, el mundo os va a aborrecer. Estos hombres que acompañaron a Jesús, me da la impresión de que cuando tú lees los evangelios, ¿no?, de que no eran realmente muy conscientes del peligro al que se estaban enfrentando, porque Jesús estaba a unas horas de morir, pero ellos no lo estaban viendo venir. Y no estaban viendo venir de que Jesús, desde el comienzo de su ministerio, había sufrido una hostilidad creciente, una hostilidad cada vez mayor, que se iba a traducir de que en unas horas iba a ser ejecutado y muerto en una cruz. Pero da la impresión de que vivían bastantes ajenos a ello, ¿no? Pero Jesús les dice: si el mundo me ha odiado, también os va a odiar a vosotros. El mundo del tiempo de Jesús le odió. Y en primer lugar quisiera clarificar este término mundo, ¿no? ¿Qué entendemos por esta palabra? Y tenemos que entender, cuando el evangelista está utilizando aquí esta palabra, que se está refiriendo al sistema caído y maligno en el que vivimos, compuestos por personas que no son creyentes, que no son regeneradas y que están controladas por Satanás. Jesús llama en el Evangelio de Juan por varias ocasiones a Satanás como el príncipe de este mundo. Con lo cual, imaginaos, ¿no? Pues no quiere decir, cuando Jesús dice que el mundo le odia, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros, no implica eso que todas las personas, sin excepción, odiaran a Jesús. Y si el mundo nos va a odiar, pues no quiere decir que todas las personas absolutamente que componen la sociedad nos va a odiar. Simplemente tenemos que entenderlo como este sistema que está controlado por Satanás. De una manera u otra se van a mover los hilos para que haya una hostilidad hacia los cristianos, hacia el mensaje del Evangelio. Jesús no lo pone como una posibilidad, sino como algo completamente cierto. Al principio, cuando leemos en el versículo 18, si el mundo os odia,
sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros, podemos entender como un condicional. Si el mundo os odia, si acaso se da esa circunstancia. Pero si vamos al versículo 20, Jesús les aclara de una manera bastante más clara de que va a ser una posibilidad cierta. Recordad lo que os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Ya lo había dicho unos minutos antes o unas horas antes en el transcurso de aquella cena, refiriéndose al servicio, pero ahora lo aplica al hecho de la persecución. Y dice, si a mí me han perseguido, que lo han hecho, también a vosotros os perseguirán. No es una probabilidad. Existirán diferentes grados de hostilidad. Los que nos ha presentado Carmelo hoy aquí, como representantes de Puertas Abiertas, esos 360 millones de hermanos que están sufriendo, son hermanos que sufren altos niveles de persecución. Pero la persecución y el odio de la sociedad es algo que lo vamos a sufrir todos en alguna manera, en mayor o menor medida. Lo cierto es que Satanás odia a Dios y volvió desde el principio a la humanidad contra él. Recordad cómo hizo creer a nuestros primeros padres, Adán y Eva, que Dios era su enemigo, que les estaba engañando para hacerles pensar de que lo que Dios pretendía es que no pudieran vivir una vida plena. Recordad cómo ellos, después de haber pecado, se escondieron de la presencia de Dios, porque pensaban que Dios mismo era una amenaza para ellos. Y, hermanos, esta misma actitud, tristemente, continúa en todas las personas en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, que aún no se han reconciliado con Dios a través de Cristo, estando desgraciadamente controladas por Satanás. Esta es la realidad. Y por esta razón, cuando hablamos de Dios, o mejor dicho, cuando predicamos el verdadero evangelio, el que contiene la palabra de Dios, no un evangelio edulcorado, pues a mucha gente no le gusta recibirlo, porque a la gente no le gusta escuchar que es pecadora y que necesitan arrepentirse y que necesitan un Salvador. Esto también es parte del evangelio. El evangelio no solamente es que Dios te ama, pero tienes que reconocerte pecador, tienes que entender que estás separado de Dios. Tienes que entender que tienes que dar el paso de fe para acudir a Él y reconocerle como tu Señor y tu Salvador. Pero este reconocimiento no es fácil, porque lo que tenemos en nosotros es el orgullo, ¿no? Y esa rivalidad contra Dios. Por lo tanto, cuando predicamos un evangelio que realmente es fiel a la palabra del Señor, nos podemos encontrar con dificultades, nos podemos encontrar con problemas. Y de hecho, ocurrirán. Muchos de vosotros las habéis vivido en vuestra propia experiencia. En años pasados era algo más evidente, hoy quizás es menos evidente, pero hay algo latente que está ahí y que tenemos que estar preparados. Jesús aclara a continuación las causas por las cuales ellos van a ser perseguidos. Versículo 19, primera de ellas, porque no son del mundo. Leemos, si fuereis del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no pertenecéis al mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El creyente no es del mundo. El creyente enfrenta, a mi parecer, una cuestión de lealtades. La lealtad entre el reino de los cielos, del cual ahora ha pasado a formar parte, y su antiguo reino en el que estaba, el reino de Satanás, el mundo, que es el reino en el medio del cual nos desarrollamos y vivimos. El creyente, antes de conocer a Cristo, pertenecía al mundo. Pensaba y vivía de acuerdo a sus valores, pero ahora que ha venido a Cristo, todo eso ha cambiado. Muchas cosas que antes consideraba como buenas, ahora empieza a verlas de una manera diferente. Quizás a lo mejor no ha sido el proceso de un día para otro, quizás no fue el momento primero de su conversión y que sintió convicción de pecado, que empezó a ver todo de una manera completamente distinta.
Posiblemente muchas cosas sí, pero a medida que el Espíritu Santo va transformando nuestra vida, a medida que vamos aprendiendo de la palabra del Señor y la palabra nos va transformando, nos vamos dando cuenta más y más que aquellas cosas que antes hacíamos, ahora muchas de ellas las vemos como malas, como pecaminosas, y ya no queremos vivir ni andar en ellas. Su forma de pensar y de vivir, si verdaderamente estás unido a Cristo, se alinea respecto a lo que Dios enseña en su palabra. La lealtad del creyente es para su nuevo Señor, para Cristo Jesús. Pero ¿sabéis una cosa? Esto es algo que se hace evidente al mundo. Se da cuenta porque ya no le ve andar como lo hicieran, como lo hicieran antes. No frecuenta ya el nuevo creyente en los mismos lugares ni participa de otras muchas cosas que antes hacía. Y esto puede ser causa de molestia para familiares, para amigos, para la gente que se relaciona contigo, porque ellos quieren que sigas el mismo rol, que sigas haciendo las mismas cosas, ¿no? El apóstol Pedro dice que a causa de que no seguimos el mismo camino que ellos, pues nos ultrajan, ¿no? Y esto puede llegar a ocurrir. Si no participas de las mismas cosas que antes participabas, o si ya eres creyente hace mucho tiempo y a lo mejor te conocieron cuando ya eras creyente, pero te niegas a mostrar lealtad al mundo, a servir al mundo, a hacer cosas que sabes que van en contra de la palabra del Señor, te vas a enfrentar seguramente con problemas. Vas a tener problemas. Hoy veía el programa de Buenas Noticias, pero de la semana pasada, no el de hoy. Y hablaban acerca de esto, ¿no? De la libertad un poco de conciencia, de cómo tienes que actuar, ¿no? Un médico, por ejemplo, cómo debe de actuar en el caso de que se le exija o tenga que practicar un aborto. ¿Lo hace o no lo hace? Hay muchas cosas, y así, cosas de este tipo, quizás no tan graves como esta, pero sí que nos podemos enfrentar, aún en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres diarios, con cuestiones que nos plantean un dilema ético. ¿A quién sirvo yo? ¿Al mundo o sirvo a Dios? Así que, hermanos, esto, digamos, el que podamos tener una confrontación con el mundo es algo que nos va a ocurrir. Y a otros niveles ocurre, por ejemplo, con los gobiernos, con los países donde gobiernan gobiernos autoritarios, donde pues los cristianos molestan porque saben que su lealtad es para Dios y no para ellos. Y aunque ellos puedan pasarse la vida haciendo el bien, bendiciendo a sus hermanos, a la sociedad en general, la ven como una amenaza y tratan de cerrar las iglesias, de legalizarlas, impedir que se abran. Esto ocurre todos los días. Tampoco gustan los creyentes en aquellos países donde operan milicias armadas o bandas de narcotraficantes. ¿Por qué? Porque la iglesia denuncia lo que ellos hacen. Nunca van a estar a favor de lo que ellos están haciendo. Y eso trae problemas. Es más, algunas veces hasta algunos que están en estos grupos armados escuchen el Evangelio y vienen a Cristo y dejan las armas. Eso está ocurriendo en países como Colombia, por ejemplo. He escuchado testimonios de este tipo y no gusta. Entonces, de una manera u otra, porque no somos del mundo y porque no vamos al rol de la gente que está a nuestro alrededor en el contexto que sea, eso va a ser fuente de persecución. Porque no somos del mundo antes que Dios nos escogió de él, debemos ser conscientes de que el mundo nos odia, aun cuando vivamos en países como el nuestro, que podemos considerar libres, sí, condición, sí vivimos leales a Cristo. Si, hermanos, si tú vives de una manera muy cómoda y dices, yo jamás tengo ningún problema, yo nunca me he enfrentado a ningún tipo de hostilidad, pues tendrás que preguntarte también a qué Señor sirves tú. Porque si tu lealtad es para Cristo, en algún momento vas a tener que enfrentar problemas y más que puedan venir. Jesús señala una segunda causa
versículo 21, que es a causa de su identificación con Él, con Cristo. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, dice Jesús, por causa de mi nombre. Al decir Jesús, por causa de mi nombre, entendemos que se refiere a todo lo que su persona representa. Y fijaos, los líderes religiosos judíos del tiempo de Jesús eran muy conscientes de lo que Jesús representaba o decía representar, y por eso le persiguieron, por eso pusieron todos los medios a su alcance para acabar con su vida. Jesús se presentó ante ellos como el Mesías, el Hijo de Dios, del que las Escrituras del Antiguo Testamento que ellos tenían anunciaban su venida. Ellos entendieron que Jesús se presentaba ante ellos como Dios mismo. Tenía capacidad para perdonar pecados, ofrecía vida eterna. Se presentaba como el único camino al Padre. Esto, pues, fue causa de que Jesús fuera quitado de en medio, ¿no?, por ellos. Pero el Jesús que presenta la Biblia, el que encontramos en el Nuevo Testamento, el que nosotros predicamos aquí en esta iglesia, sigue siendo igual de exclusivo para el mundo de hoy. Jesús sigue diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro medio de salvación. Jesús, los creyentes de aquella primera generación que llegaron a confesar a Cristo, lo tenían claro en su predicación. Hechos 4:12 nos dice allí que ellos dijeron: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay salvación fuera de Cristo. Y esto excluye otras posibilidades. Es cierto que lo que tenemos que ser es tolerantes, es decir, no todos creerán lo que Jesús dijo de sí mismo. No podemos imponer a otros para que crean, sino nuestro deber es predicar y ser tolerantes en nuestra predicación para con los demás, pero sí advertirles que no hay otro medio de salvación. Y hermano, este mensaje tampoco gusta. Cuando tú te identificas con Cristo de esta manera, puedes ser tachado de radical. Estamos en una sociedad donde uno de sus pilares y sus valores más importantes son la pluralidad y la diversidad. Cualquier idea puede ser buena, puede ser acogida, cualquier idea puede ser defendible y casi cualquier cosa puede ser verdad. Pues diciendo, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía y todo puede ser verdad, pero claro, todo no puede ser verdad al mismo tiempo. Pero como Jesús lo plantea, no es así, es excluyente. Si eres la verdad y eres el camino al Padre, no hay otra manera de llegar al Padre. No hay otro camino de salvación. Es exclusivo. Y esta exclusividad, hermanos, cuando nosotros la predicamos, incluso aquí en nuestros países, en Occidente, donde tenemos libertad, cada vez hay una mayor presión. Y no sé si lo estáis notando, pero cada vez es más difícil que tú puedas salir a la calle y predicar. Tenemos libertad, pero no sabemos hasta cuándo. Y las trabas están ahí. Antes pedíamos permisos para hacer tal y cual cosa, ¿verdad? Y era todo muy fácil. Pero cada vez notamos que hay más restricciones. Incluso en algunos sitios no nos dejan, no nos dan autorización, ahora que estamos con la campaña evangelística, y no nos dejan posibilidad de que podamos utilizar medios amplificados con sonido y tal. No nos dan plazas, no nos dan sitios. Hay temor al mensaje, hay temor pero hay temor al mensaje que estamos predicando, aun cuando hay libertad. Así que, hermanos, debemos estar preparados y nunca comprometer el mensaje del Evangelio. Debemos predicarlo tal cual es, no edulcorarlo, aunque eso nos pueda traer
problemas. Y Jesús da una tercera causa por la cual vamos a ser perseguidos. Ellos iban a ser perseguidos y nosotros también lo seremos. Y es porque los que se oponen no conocen al que le envió, no conocen al Padre. Dice Jesús en el versículo 21, pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y aclara Jesús, si yo no hubiese venido y les hubiera hablado, tendrían excusa para su pecado, pero ahora no la tienen. El que me odia a mí, también odia a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, mas ahora las han visto y me han odiado a mí y a mi Padre. Pero es así para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me odiaron. Si realmente los contemporáneos de Jesús lo hubieran conocido, tendrían que haberle reconocido como la más perfecta revelación del Padre. Y lo habían tenido todo a su favor. Israel había sido una nación que había sido compuesta, formada, creada por Dios, y ellos habían sido los depositarios de su revelación. Conocían perfectamente que vendría el Mesías por las muchas profecías que estaban contenidas en las Escrituras que ellos tenían. Curiosamente, hasta se profetizaba, David lo hizo, en esos salmos también en las que señalaba hacia el Mesías, de que sería perseguido sin causa. Y ellos mismos estaban cumpliendo en lo que estaban haciendo en su actitud, persiguiendo a Jesús sin causa. Lo estaban persiguiendo porque querían mantener su propio estatus, sus propios intereses. Pero no había una causa objetiva para querer acabar con su vida como hicieron. Pero a pesar de toda esa evidencia, no le reconocieron. Y al no reconocerle a él, tampoco reconocieron a Dios Padre que le envió, demostrando así también su desconocimiento de él. La situación realmente era grave, muy grave para ellos, porque tuvieron todo a su favor. Porque Jesús dijo, si yo no hubiese venido y les hubiese hablado, no tendrían excusa. Pero es que no pueden excusar nada, porque me han escuchado. Y les he dicho palabras, como dijo el apóstol Pedro, palabras de vida eterna. Palabras que reconocieron. El Evangelio de Mateo nos dice que cuando Jesús terminó el Sermón del Monte, muchas personas se quedaban alucinadas, ¿no? Porque decían, este hombre enseña con una autoridad que nadie más hemos visto nunca enseñar. Incluso personas paganas dijeron, nunca hemos oído hablar un hombre como ha hablado este hombre, ¿verdad? Debieron hacer señales y milagros que no habían visto jamás hacer a nadie. Habían visto hace muy poco tiempo antes levantarse a Lázaro de la tumba. Pero ni eso fue suficiente. Y lo único que cabía en ellos es que no lo hicieron porque su mente estaba cerrada y su corazón estaba rebelde frente a Dios. Es más, terminaron diciendo, el libro de Mateo en capítulo 12 nos lo indica, terminaron acusando a Jesús diciendo que esas señales que hacía, las hacía con el poder del diablo. Eso llegaron a decir. Mateo 12, 24. Dice, pero los fariseos al oírlo decían, este no echó fuera a los demonios, sino por Beelzebú, su príncipe. Y tristemente Jesús les dice algo más adelante, el versículo 31. Dice, todo pecado y blasfemia les serán perdonados a los seres humanos, pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Cualquier pecado será perdonado, pero el pecado de la incredulidad, que es al que está refiriéndose con esta blasfemia del Espíritu Santo, ese no va a ser perdonado. Es cierto que cuanto más luz tú recibes de parte de Dios, mayor responsabilidad tienes ante Él, menos excusas podrás poner. Si tú vienes a esta iglesia cada domingo y escuchas la palabra del Señor, pero la rechazas,
Tu grado de responsabilidad es mayor que una persona que está pasando ahora mismo por la calle, pero que a lo mejor tiene unas nociones muy básicas acerca de Jesús. Cuanto más luz recibimos acerca del Señor, mayor es nuestro pecado y más en evidencia nos va a dejar cuando nos presentemos delante de Él, porque lo tendremos que hacer. Pero mirad, todos sin excepción, en mayor o menor medida, hemos recibido alguna parte de la revelación de Dios. Basta contemplar y pensar un poco en el medio en el que vivimos, en el medio de este vasto universo y la maravilla de este planeta que habitamos lleno de vida, para entender de que esto no puede ser el fruto de infinitas casualidades, como nos lo quieren hacer ver. Casualidad, casualidad. A veces escucho, veo documentales de ciencia, escucho podcasts de ciencia y a veces la palabra casualidad es bastante frecuente. Casualidad. ¿Hay casualidad? ¿Una casualidad? ¿Cuántas casualidades? ¿Cómo se dirige todo hacia... Estamos aquí, desde una explosión, el Big Bang, y estamos aquí hablando. Es tremendo, ¿verdad? Tremendo. Razonando, pensando, ¿verdad? Somos polvo de estrellas, y es verdad, estamos compuestos por el polvo de estrellas, es verdad. Pero qué maravilla ha hecho Dios conmigo. A pesar de que no soy más guapo de los que estamos aquí, ¿verdad? Pero qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla la vida, ¿verdad? Y sin embargo, decimos que todo ha sido la conducción de fuerzas ciegas. No hay excusas para no buscar a Dios. El apóstol Pablo, predicando en Atenas, les dijo a los atenienses que Dios ha pasado por alto los tiempos pasados de esta ignorancia, pero ahora manda a todo hombre, a toda persona, en todo lugar que se arrepienta. Y esto es lo más importante. ¿Habrás recibido mayor luz o menor luz? Quizás estés escuchando esta predicación y nunca has escuchado otra palabra del Evangelio. Quizás te salió por internet y le diste y aquí salí yo. Pero tienes revelación de Dios porque el mundo que le ha hecho cuenta, habla acerca de un creador, de un diseñador que ha conducido para que podamos estar y llegar hasta aquí. Así que, hermanos, quizás a lo mejor la impresión que os puedo dar cuando leemos esto es que es un panorama desolador. Pero ¿sabéis una cosa? El reino de Dios avanza. El reino de Dios avanza incluso en esos países donde quieren cerrar las puertas del Evangelio. Por muchos años en China expulsaron en los años 50 a todos los misioneros. Se cerró el país de tal manera que nadie sabía lo que estaba ocurriendo ahí dentro. Pensamos, o los creyentes que vivían en el mundo libre en aquellos años, yo no vivía entonces todavía, que el cristianismo desaparecería de allí, pero cuando se destapó lo que estaba pasando allí, es que la realidad es que había millones y millones de personas que aún en ese tiempo habían conocido al Señor. El Evangelio no está preso y aunque en Corea del Norte no sabemos, a lo mejor con exactitud cuántos creyentes son, ni sabemos detalles de lo que está pasando allí, algún día conoceremos de que la palabra está corriendo y que nuevas personas están viniendo a Cristo, aun cuando no lo sabemos. Y hermanos, aunque el mundo parezca que no nos escucha y el mundo nos pueda odiar, no debemos de caer en desánimo porque la continuación de la obra del Evangelio, de la instalación del reino de Dios, va a continuar hasta que el Señor venga y no va a parar. Hay una palabra que nos hemos saltado, una frase que nos hemos saltado. En el versículo 20, dice Jesús: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pero la siguiente frase dice: si han obedecido mi palabra, también obedecerán la vuestra. Quizás a lo mejor en tu versión diga: si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermanos, siempre va a haber personas que van a escuchar.
Siempre va a haber personas que van a ser receptivas del mensaje del Evangelio. Aunque el mundo odió a Jesús, muchos aceptaron sus palabras y muchos las obedecieron. Y al igual que creyeron a Jesús, van a seguir creyendo por el testimonio de los que continúan la obra. En primer lugar, aquel grupo de 11 hombres y los sucesivos creyentes que a lo largo de la historia seguimos predicando porque sabemos que va a haber personas que van a escuchar. Porque la respuesta de Dios, hermanos, no fue la de, como me han rechazado, el juicio para ellos. El juicio llegará, pero no ahora. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Y lo que Dios hizo fue, en respuesta a esta oposición, a que le clavaron en una cruz, es que envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el garante de que esa obra no va a parar, de que esa obra va a continuar. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad procedente del Padre, dará testimonio acerca de mí. Y el Espíritu Santo es el que abre los ojos de las personas, porque realmente están bajo el dominio de Satanás, pero el Espíritu Santo es el que toca las mentes, toca los corazones, convence de pecado, hermanos. Nuestro deber no es intentar argumentar con palabras de sabiduría, porque el apóstol Pablo dijo, no he venido a vosotros con palabras de sabiduría o de poder, sino del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que tiene que convencer a las personas. Nuestro deber es predicar, y predicar con pasión, amar al mundo como Dios lo amó, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Nuestro deber es amar, y si somos perseguidos o rechazados, no tener resentimiento, sino amar, orar por ellos, llevarles a Cristo, predicarles el Evangelio, porque sabemos que el Espíritu Santo es el que actuará y Él llamará a aquellas personas que han de venir a Él, igual como nos llamó a ti y a mí, porque nosotros no éramos diferentes a ellos, porque si hemos creído en Cristo es porque el velo fue quitado de nuestros ojos, es porque el Espíritu Santo operó en mi vida, y si el Espíritu Santo no lo hace, no puedo venir a Él. Por lo tanto, aunque el mundo pueda odiar y yo mismo odiara al Señor, aunque no de manera consciente, pero sí en mi corazón antes de venir a Cristo, el Señor ha cambiado esa realidad en mí y puede cambiarla en toda persona que escucha el mensaje del Evangelio. La locura de la predicación, hermanos, por la locura de la predicación la gente se va a salvar. No se van a salvar todos. No todos van a escuchar el mensaje, pero muchos lo van a hacer. Nosotros oramos que el Señor toque vidas. Oramos que el próximo domingo, cuando vengan personas aquí para ver este acto que vamos a tener de bautismo, puedan ser tocadas. Oramos para que cuando la semana siguiente tengamos esta actividad con los niños, ellos puedan ser receptivos y sus padres puedan ser receptivos a la palabra. Oramos para que cuando salgamos a las calles a predicar, puedan recibir también el mensaje. Oramos para que cuando cada domingo abrimos la puerta de esta iglesia, puedan venir personas a escuchar. Oramos para que cuando este mensaje salga y se publique en Internet, también pueda llevar fruto. Oramos que el Señor pueda hacer esta obra. Dios no ha desechado al mundo y nosotros, hermanos, tampoco lo vamos a desechar. Puede ser que tengamos problemas, pero, hermanos, cuánto gozo hay cuando predicamos el Evangelio y vemos que una persona viene al Señor. Eso es algo indescriptible. Eso es algo tremendamente maravilloso. Y me gustaría terminar con las palabras de Hebreos capítulo 12, donde Jesús dice que Él fue a la cruz por el gozo de los que habíamos de ser salvos, ¿verdad? De lo que habíamos de ver, de lo que Él habría de contemplar. Por tanto, versículo 1, nosotros también, que tenemos en nuestro alrededor tan grande nube de testigos, deshagámonos de todo lastre y del pecado que nos embauca y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hagámoslos con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, para alcanzar el gozo que le era propuesto, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza que debía pasar, y se sentó
a la diestra del trono de Dios. Que haya en nosotros, hermanos, esa misma actitud que también se dio en Cristo. Que aunque quizás estos tiempos no nos sean muy difíciles, pero si vienen tiempos peores, hermanos, si vemos tiempos de mayor oposición, que estemos contentos, aunque tengamos que perder cosas, aunque tengamos que perder trabajo o dinero o incluso nuestra vida, como Jesús la perdió, por el gozo de poder llevar el Evangelio, de comunicarlo, pues sigamos adelante. Pues que al Señor sea la gloria, hermanos. Amén. Amén.